Hola, hola, hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la serie mod Paradise Valley. El día de hoy vamos a seguir trabajando en esta serie, vamos a hacer un par de trabajitos, vamos a partir con un encargo que tiene relación con un vehículo que está abandonado en esta zona, aquí, cerca del muelle. Es un International Flister, ahí lo pueden ver, ¿cierto? Va a ser una recompensa para nosotros. Así que el encargo se llama Algo le pasó y dice, este camión ha estado parado aquí por más de un año y nadie lo toma. ¿Puedes arreglarlo? Entonces puedes llevártelo tú mismo, de repente es útil. Hay que entregar en el camión un remolque de reparaciones con repuestos, ¿cierto? Que está aquí en el almacén ferroviario y hay que entregarlo aquí en el Flister. Dice llenar camión, me imagino yo que hay que repostarlo, así que ahí vamos a ver en qué consiste eso de llenar. Ustedes saben que la traducción en este mapa no es de las mejores, así que vamos a ver si es que resulta ser que hay que repostarlo. Así que vamos a utilizar la International Lobster para ir a buscar ese remolque, ya que es de exploradores, y vamos a utilizar la Lobster, ya que no tengo ningún explorador bot instalado. La verdad es que no hay ninguno de momento que me dé la gana de instalarlo. Así que por eso vamos a utilizar este vehículo que es del juego base. Vamos a irnos por este camino que ya todos lo conocemos. Y nos vamos a ir hasta la zona, ¿cierto? Ahí de la fábrica de cemento. Para conseguir ese remolque que está en ese lugar. La verdad es que no lo he visto yo. Así que va a ser la primera vez que lo voy a ver. No tenía idea que estaba ahí. Así que vamos a ver si es que llegamos bien con la Lobster. Yo creo que sí. Tal vez vamos a pasar trabajo en zonas como esta que hay harto barro, pero tenemos cabestrante, así que no deberíamos tener tanto problema grave. Y si no, a rescatarla con otro vehículo, no queda de otra alternativa. El Flister está ahí enterrado en una parte bastante complicada también, con tipo pantano, cruce río, así que esperemos que no tengamos mayor problema en llegar con la Lobster ahí, ¿cierto? Para conseguirlo. No creo que lo traslade por el camino, ¿cierto? El camión, así que lo más probable es que lo rescate. Y ahí vamos a ver qué hacemos con él, si lo mantenemos o lo vendemos. De momento la verdad es que todos los vehículos que he conseguido aquí no los he vendido porque no sé si nos irán a servir para otra cosa. Entonces no me quiero arriesgar a venderlo y cosa que después no lo vaya a tener. Incluyendo esta Lobster, que esta es con la que uno parte. Le cambié el color obviamente, pero aquí este mapa se parte con una Lobster, que es esta. Vamos a repostar. Saben que siempre que paso por una gasolinera reposto porque nunca va a estar de más. Aparte que los suministros que tiene esta Lobster con este añadido tampoco es que digamos que tiene mucho combustible, así que hay que repostar apenas se pueda por ahí en algún remolque, alguna estación de servicio. Nos vamos por aquí entonces. Aquí está el camino que nos lleva hasta ese lugar, que es este camino.
Y aquí ya llegamos. El remolque está allá. Miren, incluso en el capítulo anterior pasé por aquí con el mamut y no me percaté que está este remolque aquí. Estos son los remolques todoterreno. Ahí tenemos los repuestos supuestamente para este camión. Así que ahora nos vamos. Ya estamos en un 61% de progreso en este mapa, así que queda algo menos de la mitad. Después voy a tener que recorrer los observatorios cuando termine, eso sí. Porque este mapa, les comenté yo también en un momento que los observatorios los descubrí y después tiene un bug ahí que los observatorios aparecen nuevamente como que no hubiesen sido descubiertos, así que cuando termine voy a darme un paseo nuevamente por los observatorios para desbloquearlo y así poder completar el 100%, ya que los observatorios también forman parte del progreso. Si no lo descubro todo, no me va a arrojar el 100%. Aquí esta zona es complicada, hay harto barro, así que vamos a tratar de pasar por la orilla para evitar quedarnos atascados aquí. Sobre todo que este remolque es bastante más ancho que el vehículo. Y aquí está la famosa cabaña que no se podía entregar, al final logré entregarla. Ahí en la comunidad les compartí la foto de cómo hay que entregar el contenedor, ya que lo hice fuera de cámara porque el contrato ya lo había intentado hacer y no lo logré, así que quería probar y resultó ser que lo pude hacer y no lo grabé. Así que bueno, el cómo se hace ya lo había mostrado, así que solamente era indicar cómo se hacía para quienes tengan ese problema, ¿cierto? Que no se puede entregar la cabaña. Hay que utilizar una grúa grande y tratar de colocarla a una altura más o menos media, y ahí se entrega solito la cabaña, y después ahí ustedes la sueltan nomás, o si quieren se la llevan porque no tiene ninguna incidencia. Y aquí está el freezer, ven. Vamos a entrar a la zona aquí con el remolque. Ahí está. Ven, y el camión no tiene nada de combustible. Yo aquí en la Lowstar tengo 100 litros y son 240. Y la Lowstar no me alcanza con lo que tiene la Lowstar, así que voy a tener que traer voy a tener que traer un camión. O creo que tengo un remolque. No, tenía un remolque de combustible aquí, pero lo saqué, creo. Sí, lo saqué. Si no, lo otro que puedo hacer es traer otro camión que tenga por aquí. En este caso sería el FEM. ¿Cierto? Traer el FEM y pasarle combustible. Aunque tiene 130 litros, vamos a tener que venirnos por este camino, repostar, dar la vuelta completa y darle ese combustible que le falta. Vamos a ver cómo salimos de aquí, ya que aquí me costó llegar un montón, así que vamos a ver si... A ver... Ah, pero por este lado puedo salir, parece, ¿eh?
Por aquí puedo salir. No está tan profunda el agua, así que puedo salir por este lado. Nos vamos a ir por aquí entonces, para pasar por la gasolinera. Ahí. Después quiero hacer un contrato que tiene que ver con el tema de los campos, ya que quiero desbloquear otro contrato que es bastante interesante, que ahí lo van a ver en su momento. Pero necesito hacer un contrato del apartado de agricultura para poder desbloquear ese signo. Después de esto vamos a ir a hacer ese contrato. Aquí entonces vamos a pasar a la gasolinera que se ve ahí al fondo. Para repostar. Aquí entramos. Y nos vamos hasta donde está el Freestar. Me gusta mucho esta gasolinera, muy bonita, como como la puso aquí el modder, las entradas. Está súper bonita esta gasolinera. Nos vamos por la costanera aquí. Otro atractivo que tiene este mapa.
sé qué hice ese remolque de combustible que había aquí. No me acuerdo dónde lo dejé, o si lo vendí, no me acuerdo. O era parte de un trabajo. La verdad es que no me acuerdo. Bueno, por lo menos le voy a poder sacar eh, los 140 litros que faltan para repostar el Flister. Ahí está. Dice, algo le pasó, puedes tomarlo por ti mismo, viene muy bien en tiempos difíciles. Flister F2070A como recompensa y 250 estrellas y 4.800 dólares. Así que ahora le voy a sacar el combustible, porque la verdad es que ese camión no me sirve mucho, así que eh, voy a tomarle una foto. Una foto aquí a los dos camiones y la Lowstar, obviamente, que fue parte de este trabajo. ¿O no? No, yo creo que sea el FEM, no hay el Flister. Ahí está. Me voy a cambiar al Flister. Está estropeado estéticamente, pero está completito. Voy a rescatarlo. Y como pueden ver, igual está preparado. Tiene el mejor motor, la mejor caja. Tiene suspensión elevada, eh, neumáticos buenos. Creo que son multiuso, no, todoterreno, así que son buenos neumáticos. Cabestrante bueno, está preparado. Tiene la tracción total, así que está preparado. Lo voy a dejar aquí mientras, como les dije, no quiero vender ningún vehículo todavía. Y ahora vamos a hacer un contrato del apartado agrícola, que no he hecho ninguno. Se llama Artillería Pesada. Dice, hola, íbamos a hacer agricultura, pero llegar al tractor es muy problemático. Puedes intentar buscar el tractor que está aquí en la producción de tableros de madera. Dice camión todoterreno recomendado. Ese tractor es un Kilovet K700 que yo me puedo subir, así que yo creo que al tiro lo vamos a encontrar. Ahí está. ¿Mm? Y eso era todo. El contrato. Dice excelente. Ahora el tractor está a tu disposición. Puedes empezar a trabajar con nosotros en cualquier momento. Si es así, échale un vistazo. Gracias. 580 estrellas y 2.500 dólares. Está bastante ajetreado el pobre Kilovet. Vamos a rescatarlo porque lo voy a necesitar, ¿cierto? En buenas condiciones, así que lo vamos a preparar. Le vamos a poner lo mejor de lo mejor. Neumáticos, le vamos a dejar los originales. Cabestrante, añadido. Le vamos a dejar el original y eso. Vamos a salir ahora porque vamos a aprovechar de hacer otro contrato de este apartado. Fíjense que se desbloquearon dos al tiro con solamente encontrar el kilobyte. Dice comprar arado, entregar el sitio de trabajo, sembrar, entregar el sitio de trabajo, cosechadora de patata, cosecha el campo, acceso a la ubicación. Vamos a tener que llevar unos remolques, ¿cierto? La sembradora, la cosechadora y el arado que está aquí. Hay que ir a buscarlo. Vamos a activarlo. Entonces se entrega al sitio de trabajo el cultivador. Vamos a buscarlo. A ver, dice, no lo leí. Dice, en primer lugar, para obtener una cosecha debemos aprender a arar el campo, lo que requiere un equipo especial. Con la ayuda del tractor que te dimos, puedes entregar el cultivador y ponerte a trabajar.
el trabajador anterior lo dejó en alguna parte. Creo que puedes hacerlo para encontrarlo. Buena suerte. Entrega en el sitio de trabajo el cultivador. Después dice campo arado, entregar en el sitio de trabajo sembradora. Ah, que está aquí también. No hay que comprarlo, hay que ir a buscarlo. Después hay que sembrarlo y la sembradora está acá, en el pueblo. Y después hay que cosecharlo. Bueno, por lo menos los remolques están por ahí, así que es cosa de ir a buscarlo. Vamos a darle arranque al Quiroet y nos vamos a ir entonces hasta donde se encuentra el cultivador. ¿Cierto? Como les dije en algún momento, este Papamod tiene la mezcla de varias fases, incluida la fase 8, ¿cierto? Que tiene el tema de las patatas. Así que bueno, hay que hacer alguno de estos contratos para poder desbloquear otro que quiero hacer. Va bastante bien el Quiroet aquí en el barro. Nos vamos por aquí entonces. Este tractor es súper rígido. Entonces fíjense cómo va saltando el pobre conductor adentro del Quiroet. Sí, vamos bien, vamos bien. Y nos vamos por este camino súper difícil aquí. Bueno, de allá para acá es la cuesta más alta que he visto yo. Y cuesta un montón pasarla. Fíjense la altura de los cables aquí, súper bajito. Mira, el cultivador está aquí, en esta casita. Ahí está. La casa está abandonada. Ahí está. Y ahora nos vamos a ir. A ver. Yo creo que vamos a dar la vuelta por acá, ¿no? Porque el otro camino va revirado. Así que nos vamos a demorar más. Esta parte aquí nos va a ralentizar. Que el barro es súper blando aquí.
pasamos por un extremo del incendio. Parece que hay que entregar el remolque y hay que arar al tiro en la tierra. Y después se va a buscar los otros remolques. Así que va a ser algo demoroso. Hubiese preferido que se entregasen todos los remolques al tiro y después trabajan. Pero bueno. Es la complejidad de este mapa. Que no me molesta en realidad. Me gusta que sea difícil. Aquí nos vamos a ir por este camino. Creo que nos lleva hasta la granja. Aquí está la granja a un costado. Pero este camino... No, sí, vamos bien. Igual podría cruzar por aquí, ¿eh? Vamos a cruzar por aquí para ahorrar un poquito de tiempo. Como tenemos que ir a buscar los otros remolques. A ver, parece que hay que arar al tiro aquí, ¿no? A ver, entramos. Ahí está, fase completada. Claro, hay que arar al tiro. Así que empezamos. No les voy a explicar mucho el sistema aquí porque ya todos sabemos de lo que se trata. Aunque les debo decir que aquí está como un poquito lagueado el campo. Creo que se tiene que percibir en la imagen, como que se pega. Estoy dando cuenta que sube súper lento el progreso.
parece que hay que limpiarlo bien para poder completar el 100. $77. $83. $90. $6, 7, 8, 9 y 100. Está completado entonces. Ahora vamos a dejar el arado por aquí en el otro campo, cosa que no nos moleste para circular con el otro apero. Miren la niebla espesa que se acumuló aquí. Y ahora tenemos que ir a buscar la sembradora. Así que vamos a tener que salir por aquí y llegamos aquí a donde está ese apero. Vamos a pasar a aprovechar de repostar, ya que el tractor al estar trabajando consume harto combustible. Fíjense la niebla. Lo bueno que el Quiroed va súper bien aquí en el barro, así que anda rapidito. Vamos a salir por aquí para no pasar por el lado malo ahí, aunque aquí hay tronquitos, pero vamos a ir mirándolo para no chocarlo. Ahí, nos vamos a repostar, pero de vuelta mejor. Aquí doblamos a la derecha. Aquí en un lugar de reparación, así que vamos a aprovechar de reparar el tractor. Aunque hay que subirse arriba y no sé si quepa. A ver. No. Topa la parte de atrás. Ay, más encima lo dañé más. Vamos a acoplar entonces la sembradora. Y nos vamos. Lo bueno que nos entregan todo, ¿cierto? No tenemos que ir a comprar remolque ni nada de eso. Y ahí sí que sería pérdida de tiempo. Ya que la tienda de remolque, ustedes saben que está ahí bien escondida. Y hay que dar una vuelta bastante grande para poder llegar al lugar.
ahora sí o sí vamos a tener que pasar por el camino que corresponde, porque si no el remolque va a quedar atrapado ahí en los tronquitos. Vamos a entrar al tiro a trabajar derechito por aquí. Ya después, tanto pasar por aquí, el barro se empieza a deteriorar y cuesta un poquito avanzar. Pasa en todos los campos. Y aquí a este lado es donde no sube casi nada el progreso. Ah, claro, es que aquí está malo el campo parece, ¿no? Porque mire, fíjense, no, no se siembra nada, tiene su problemita ahí, por eso no suma nada el porcentaje. Está como raro, bastante raro que tiene muchos pelones el campo. Voy a ponerlo de día. Pero bueno, al fin y al cabo lo que importa es que se complete el 100. El campo no queda completo, da exactamente lo mismo.
queda lo último. Cien. Ahora hay que ir a buscar el otro remolque. A ver, sí. Vamos a bajar este pero por aquí. Y ahora vamos a buscar el otro que está en la ciudad. Así que vamos a tener que llegar hasta aquí y dar toda la vuelta. Aquí tiene un fallo el agua, fíjense que tiene una valla, ahí como que estuviera cortado. Tiene como un triángulo. Ahí está la otra parte. Ahí se nota. Pero son detalles. Vamos a buscar el otro apeno entonces. Aquí arriba se siente como es de rígido este vehículo. Fíjense cómo se mueve. Llega a dar miedo. Pero no tiene mayores problemas en pasar por el barro. El otro pero está del otro lado. Está por aquí entre medio parece. Sí, aquí entre medio está. Vamos a tener que meternos por el otro lado. En ese orificio que es un ¿cómo se llama ese camión? Un Royal. Está difícil aquí, no sé si caerá en este espacio. Si le apunto sería mejor. Ay, parece que era por el otro lado al final. Claro, yo me equivoqué. Ay, estoy haciendo puras leceras. Estaba bien por donde había entrado.
nos vamos. Este apero es un poquito más complicado de llevarlo porque hace mucho peso atrás. Como no es un remolque de tiro, sino que va flotando, hace que sea un poco más inestable el vehículo. Ahí. Ya estamos en lo último. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Debería de habilitarse el almacén, ¿cierto? Va a poder almacenar las patatas. Empezamos la cosecha. Tomar una foto al Quirovet.
Ven ahí, esa zona queda sin trabajar. Vamos en un 81 creo que. Justo me quedan 5 minutos para grabar. Así ya va a alcanzar, pero justo. 90. Ahí está listo. Listo. Fase completada. Dice excelente. La cosecha cosechada se puede entregar a los ciudadanos que la necesitan. Pagan bien por ella. Así que no pierdas esta oportunidad. Buena suerte. Acceso a la ubicación. Recompensa 2000 estrellas y $25.000. Y subimos al nivel 13. Para que vean lo lento que se sube de nivel aquí. Y ahora vamos a ver el almacén. Deberían haber 2 cargas de patata. Sí, 2. Así que bueno, bajarlo bien estacionado porque este lo vamos a utilizar después de nuevo aquí. Lo más probable, dependiendo las patatas que nos pidan. Así que eso amigos, me despido. Espero les haya gustado el episodio. Un poquito largo, pero fue provechoso. Y aquí hicimos un encargo y 2 contratos. Un abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.